Buen día, les saluda el profesor Andrés Tarrio Díaz. Hoy día vamos a estudiar acerca de los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos resultan de la reacción o combinación entre el óxido ácido, denominado también anhídrido, más agua. Para su formulación química, la reacción se da entre el óxido ácido más agua y debemos escribir de la siguiente manera. Primero debemos colocar el hidrógeno y luego el elemento no metálico y el oxígeno. Debemos saber la cantidad de átomos que hay en cada uno de ellos. Si los átomos contienen, por ejemplo, la misma cantidad, se simplifican. Para entenderlo mejor, vamos a ver también ejemplos. Para su nomenclatura, tenemos la nomenclatura tradicional o clásica. Esta nomenclatura utiliza prefijos y sufijos. Si tiene un único estado de oxidación, en este caso la terminación va a ser ico en el sufijo. Pero si tuviera dos, los sufijos serán oso, ico. Y así podemos ver si el átomo tiene tres estados de oxidación, tendrá los prefijos y sufijos, como allí aparecen. Para escribir el nombre, debemos escribir la función química, en este caso ácido, luego el prefijo, luego la raíz del elemento y luego el sufijo o terminación. Debemos saber también que los ácidos oxácidos son compuestos ternarios, ya que están constituidos por tres elementos, que es el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Por ejemplo, el carbono. El carbono tiene dos estados de oxidación. Entonces va a tener el positivo 2 y el positivo 4. Para el menor, que es positivo 2, va a utilizar el sufijo oso, la terminación. Y para el mayor, que es positivo 4, va a utilizar en su terminación el sufijo ico. Menor, oso. Mayor, ico. Por ejemplo, en este caso está actuando el compuesto llamado monóxido de carbono, o en la nomenclatura tradicional o clásica, anhídrido carbonoso, ya que está actuando el estado de oxidación del carbono positivo 2, menor estado de oxidación. Al reaccionar con el agua, decíamos que debemos colocar el hidrógeno, luego el no metal, como es el carbono, y luego el oxígeno. Debemos contar la cantidad de átomos que hay en ella. Por ejemplo, 2 hidrógenos. Hay un carbono y en total 2 oxígenos, tanto en los reactantes como en los resultantes. El nombre que recibe entonces se cambia, el nombre por ejemplo es ácido y la terminación va a ser oso por el menor estado de oxidación. Es decir, la función química ácido, luego la raíz del elemento que es el carbono y la terminación va a ser oso. Será el nombre ácido carbonoso. Anhídrido intercambiamos por ácido. Otro ejemplo, el CO2, llamado anhídrido carbónico, ya que el estado de oxidación, en este caso del carbono, está actuando con positivo 4. Ahí ha sido simplificado. Nos queda CO2, anhídrido carbónico. Reacciona con el agua, se coloca los hidrógenos, el no metal, el carbono y luego el oxígeno. Cantidad de hidrógenos. En los reactantes hay 2, en los resultantes hay 2. Carbono, 1. Oxígeno, 2 más 1 serían 3. Ya no se simplifica. Esa sería la fórmula y el nombre sería intercambiar la palabra anhídrido por ácido
y luego carbónico. El nombre sería de este compuesto ácido carbónico. Casos especiales. Los casos especiales son para los siguientes elementos, como el fósforo, boro, arsénico y antimonio. ¿Qué nos dice? Los anhídridos reaccionan con 3 moléculas de agua para formar el ácido. Para entenderlo mejor, lo hemos plasmado en la siguiente imagen. Por ejemplo, los ácidos oxácidos, en los casos especiales, decíamos que son para los elementos como el fósforo, boro, arsénico y antimonio. Los anhídridos van a reaccionar con 3 moléculas de agua. Ahí tenemos, por ejemplo, el óxido ácido o anhídrido más 3 moléculas de agua. La nomenclatura es la tradicional o clásica. Se escribe la función química, que es ácido, seguido el prefijo, la raíz del elemento, y el sufijo, que es la terminación. Oso, ico. Oso para el menor, ico para el mayor. Tenemos los no metales de estos elementos especiales. Ahí tenemos el arsénico, antimonio, tiene 2 estados de oxidación, positivo 3, positivo 5, el fósforo, positivo 1, positivo 3 y positivo 5, y el boro, positivo 3. Entonces, utilizan la nomenclatura tradicional o clásica. Ahí tenemos el cuadrito a tomar en cuenta. Vamos a ver ejemplo. El fósforo, cuyo símbolo es la letra P, lo hemos colocado en el número 3. ¿Por qué? Porque el fósforo tiene 3 estados de oxidación, positivo 1, positivo 3 y positivo 5. Se ordena de esa manera: menor, el intermedio y el mayor. Entonces, positivo 1, positivo 3 y positivo 5 serían los estados de oxidación. Vamos a tomar, por ejemplo, para el menor va a tener prefijo, que es hipo, y la terminación o sufijo va a ser oso. El intermedio solamente va a tener el sufijo oso, mientras el mayor también va a tener el sufijo ico. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el P2 oxígeno. Este compuesto, debemos saber el estado de oxidación con la que está actuando en el anhídrido. Por ejemplo, ahí tenemos que el fósforo está actuando con positivo 1, ya que se intercambian las valencias. El 2 del oxígeno aparece en el fósforo y el 1 del fósforo aparece en el oxígeno. Este compuesto, este anhídrido, se llama anhídrido hipofosforoso. Y este está actuando con 3 moléculas de agua, ya que es un caso especial. Por lo tanto, debemos colocar la cantidad de átomos. Por ejemplo, ¿por qué 6 hidrógenos? Porque el 3 que se ha colocado delante de la molécula de agua, que viene a ser el coeficiente, afecta a toda la molécula. Es decir, 3 por 2 hidrógenos serían 6. En el caso del fósforo solamente hay 2. Y el oxígeno, en el anhídrido hay un oxígeno, y en la molécula de agua sería 3 por 1, 3. 3 más 1, 4. Como observamos ahí, el 6, el 2 y el 4 se simplifican y nos quedarían de la siguiente manera: H3PO2. Este compuesto, su nombre sería ácido hipofosforoso. Hemos intercambiado la palabra anhídrido por ácido. Para el siguiente compuesto, el fósforo está actuando con carga positivo 3. Debe reaccionar con el agua, pero como es un caso especial, 3 moléculas de agua. El nombre de este compuesto, ya que está utilizando el intermedio, y su nombre sería anhídrido fosforoso. Este anhídrido fosforoso, al reaccionar con 3 moléculas de agua, nos queda de la siguiente manera: H6P2O6. También se simplifica y nos queda H3
PO3. El nombre de este compuesto, intercambiamos anhidrido por ácido y nos quedaría ácido fosforoso. Y para el último estado de oxidación o mayor estado de oxidación del fósforo, en este caso positivo 5, con 3 moléculas de agua, este compuesto, este anhidrido se denomina o se llama anhidrido fosfórico, ya que está actuando con su mayor estado de oxidación. Reacciona con 3 moléculas de agua y también hallamos la cantidad de átomos totales, en este caso 6 hidrógenos, 2 fósforo y 8 oxígenos. También se simplifica y la fórmula nos quedaría de la siguiente manera: H3PO4. Intercambiamos la palabra anhidrido por ácido y el nombre sería ácido fosfórico. Fórmulas de ácidos oxácidos. Para abreviar y poder hallar la fórmula de los ácidos oxácidos de una manera práctica y rápida, debemos utilizar lo siguiente. Cuando el estado de oxidación del no metal es impar o es par, o el caso especial que hemos estado viendo. Por ejemplo, cuando el estado de oxidación del no metal, que está representado con una X, es impar, se utiliza esta fórmula: H1X, el símbolo del elemento no metálico, luego el oxígeno. M representa la valencia del no metal. Se suma más 1 y se divide entre 2. Si es par, en este caso, el estado de oxidación del no metal es par, se utiliza la fórmula. Es H2, el elemento no metálico, que está representado con la X, el oxígeno, luego la valencia del estado de oxidación del no metal, más 2 sobre 2. Y en el caso especial es H3, el no metal, el oxígeno, y colocamos la valencia del elemento no metálico, más 3 sobre 2. Vamos a ver ejemplos. Ahí en la parte inferior tenemos los estados de oxidación de los elementos como los no metales, magnesio, cromo, vanadio, que son elementos que tienen carga o estados de oxidación, en este caso pares e impares. Así también los no metales como el cloro, bromo, yodo, todos ellos por ejemplo son impares. El azufre, selenio y teluro son pares, 2, 4, 6. Y tenemos los no metales de los casos especiales, como es el arsénico, el antimonio, el fósforo, el boro. Veamos ejemplos de ellos. Cuando es impar, por ejemplo, el manganeso, ¿cuál es el estado de oxidación que vamos a utilizar? El número 7. ¿Dónde vamos a reemplazar? Donde dice impar, en esa fórmula. Colocamos entonces H1, que ya no le hemos colocado el nombre, luego el elemento no metálico, manganeso, Mn, luego el oxígeno. El 7 lo estamos reemplazando en M, ya que es la valencia del no metal. 7 más 1, 8, entre 2, 4. La fórmula nos quedaría entonces de la siguiente manera: HMnO4. Y el nombre de este compuesto, ya que estamos utilizando el mayor estado de oxidación, sería ácido permangánico. Para cuando el elemento no metálico es par, por ejemplo, vamos a utilizar el azufre. Podemos utilizar el 2, el 4 o el 6, ya que son pares. En este caso vamos a utilizar el estado de oxidación 6, positivo 6. Reemplazamos en la fórmula, sería H2S, que es el azufre, y luego el oxígeno. Reemplazamos en M, la valencia sería 6 más 2 sobre 2. 6 más 2, 8, entre 2, 4. La fórmula nos quedaría de la siguiente manera: H2SO4. Y el nombre de este compuesto sería
ácido sulfúrico, ya que también estamos utilizando el mayor estado de oxidación del azufre. Para los casos especiales, en este caso, lo vamos a hacer ya directamente, sin tener que agregarle las 3 moléculas de agua. Por ejemplo, el fósforo. Vamos a utilizar el estado de oxidación positivo 5. Y nos quedaría de la siguiente manera: H3, fósforo, oxígeno, y reemplazamos 5 más 3, 8, entre 2, 4. La fórmula nos quedaría de la siguiente manera: H3PO4, y este compuesto se llama ácido fosfórico. Muchas gracias.